Bienvenidos a mi canal, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Hola mi gente, bueno, acá les digo que hoy tenemos una nueva aventura, un nuevo paseo. Nos vamos a Villa Elisa y uno de los datos curiosos que hemos podido investigar es que Villa Elisa es una de las ciudades más importantes activas del área metropolitana, perteneciente a lo que es el departamento de Central y se encuentra ubicada a 16 kilómetros de Asunción, así que vamos a Villa Elisa. Bueno, a todos los que nos preguntan cuál es la ruta que tomamos, nosotros estamos en Petirosi. De Petirosi nos vamos hasta Rodríguez de Francia y en Rodríguez de Francia esperamos cualquier autobús que vaya a Villa Elisa. Y el precio está entre 2.300 y 3.400 dependiendo del servicio de autobús. Esto va a depender porque algunos tienen aire acondicionado y otros no. En eso está lo del precio. Les sigo notificando por acá. Bueno amigos, estamos acá en el paseo Parque Villa Elisa, pero antes de llegar hasta acá les cuento lo que nos sucedió. Estábamos allí ya en Rodríguez de Francia esperando el autobús, pero ya nosotros tomamos como referencia un autobús blanco y rojo. Decía, de hecho, buscamos que era el número 38 y nos subimos allí. Cuando pasamos un puente que ya una oportunidad que habíamos considerado que era esta zona, seguimos, pero me pareció extraño porque estaban arreglando la vía, pero nunca el autobús cruzó a la derecha. Pero ¿qué sucedió? Nos fuimos, buscamos en el mapa y nos dimos cuenta de que efectivamente no habíamos pasado Villa Elisa y llegamos a un lugar que no sé mencionarlo. En español dicen Ñembí, pero ustedes dicen Ñembú. No sé cómo es la cosa, ustedes no sé cómo es, pero alguien me decía, cuando tú no sepas pronunciar, te das un golpe y ahí tú sabes que es Ñembú. No sé si realmente es así, pero bueno, llegamos acá, pero ya estamos acá en Villa Elisa. De hecho, salimos a las 2, como a las 2:30 de la tarde, más o menos, y ahorita faltan 3 minutos para las 4 de la tarde. Bueno, ya estamos acá conociendo el parque, haciendo recorrido, y espero que en próximas oportunidades podamos preguntar a través de Instagram, a través de Facebook, y ustedes nos recomienden y nos digan pues si saben algún número de colectivo para que esto no nos vuelva a ocurrir. Una de las cosas importantes que vemos aquí del parque de Villa Elisa es todo lo que es la parte de naturaleza y recreación. Vemos cómo las personas acá vienen a compartir con los niños, a manejar bicicleta. De hecho, vimos cómo pueden alquilar bicicleta para adultos y para niños. Los árboles identificados con cada nombre. Vemos en este caso cómo se prohíbe pues, sentarse en este cantero.
Entonces es importante porque ya cada persona que viene a visitar esta zona, este lugar, sabe qué hacer y qué no hacer. Sabe que algo curioso que he notado, aquí vemos como se llama Curupicay. Bueno, acá vemos que este parque es de internet libre, pero yo realmente pienso que si venimos acá a caminar, a recrearnos, no deberíamos conectarnos. Mira, David, un dato curioso acá que dice prohibido animales. Entonces ya saben que las personas que vienen hasta acá a este parque no pueden traer animales. Bueno, creo que es uno de los datos que siempre las personas están atentas, porque algunos pasean con sus mascotas, y es interesante mencionarles que acá en el Paseo Parque Villa Elisa no permiten el ingreso de animales. Ya tienen sus propios animales. Al fondo vemos gallos y gallinas. Ya les voy a mostrar ya un poquito ya. Muy bonito realmente todo esto. Y algo que resaltar acá en Paraguay siempre es la naturaleza. De verdad que Muy verde. muy verde, bien cuidado, todo limpio. En este parque, muy bonito. Área peligrosa para niños, está todo identificado. Realmente se han abocado a informar. Miren, ¿ves? Área peligrosa para niños. Y es porque allá al fondo hay como una especie de una caída, algo así. Miren cómo todo identificado. Los árboles que atrapan las gallinas. No sé si son los vecinos, pero ahí están. Miren cuando van a alimentar. Otro dato interesante es, como alquilan bicicletas, está señalizado cuál es